Entonces vamos a continuar esta mañana y como ya lo he dicho semanas anteriores, esto ya es casi el final de esta serie de estudios llamada Crece, que básicamente habla de las disciplinas espirituales, que más allá de decirlo desde la perspectiva de disciplinas, como lo he dicho anteriormente, siempre la disciplina es algo que a uno de pronto no le gusta mucho, pero en verdad es necesaria la disciplina espiritual, es necesario ejercitarse en la piedad. Y para eso es que el Señor nos permitió, por medio de ciertos elementos, poder buscarle de mejor manera. Y todas las cosas que hemos estado viendo precisamente cumplen esa función, poder darnos herramientas para buscar al Señor de una manera más óptima, mejor. Por eso Dios nos dejó su palabra para poder conocerle por medio de ella. Por eso también es que Dios nos dejó la oración para poder tener un contacto directo con Él, donde Él oye nuestras oraciones, donde Él entiende que verdaderamente nosotros estamos conociendo y entendiendo su palabra, ¿ya? Y también Dios nos dejó el ayuno, Dios nos dejó la adoración, que es lo que engloba y encierra todo. También Dios nos llamó a servir en la comunidad de fe. Uno va creciendo también por medio del servicio. Y a la vez también nos dio la oportunidad de ser mayordomos de aquellas cosas que Él nos ha dado, que fue lo último que revisamos la semana pasada, que tenía relación a la mayordomía, a la administración de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y en particular hicimos hincapié, o más bien nos detuvimos en lo que respecta a la administración del dinero, porque sin duda alguna es algo que a todos los cristianos de alguna forma nos duele. A la gente lo que más le duele es el bolsillo. Y el cristiano no está ajeno a esa realidad. Pero cuando nosotros entendemos que en verdad todo es de Dios, todo es de Dios. Es Él quien da la fuerza, es Él el que da la capacidad, es Él quien da la inteligencia, es Él el que nos da la salud para poder trabajar. Finalmente uno puede llegar a la conclusión de que todo cuanto tenemos viene de parte de Dios. Entonces la pregunta en función a la administración del dinero no viene a ser ¿cuánto de mi dinero voy a darle a Dios? Esa nunca debiese ser la cuestión al final del día, sino más bien debiese de ser nuestra pregunta: ¿cuánto del dinero que Dios me ha dado voy a guardarme para mí? Y esa es la premisa de la administración de los recursos. Hemos visto y es sabido por todos que lamentablemente el tema de la administración del dinero se ha manoseado. Lamentablemente hay muchos que usufructúan de eso, pero que eso ocurra no quiere decir que el cristiano no sea responsable de dar. El cristiano es responsable de dar. El cristiano debe dar en primer lugar para sostener y proveer a los de su casa. El cristiano debe también promover, ¿cierto?, dentro de lo que es su radio de acción, también poder ayudar a un hermano que esté necesitado, a un familiar que esté necesitado. Eso también es parte de la administración de los recursos que Dios nos da. Y otra cosa importante es la administración de los recursos en función a dar lo que tiene que ver con las cosas de la iglesia. Somos una comunidad de fe y tenemos la responsabilidad de ayudarnos, de sostenernos. Hay responsabilidades que cumplir. Dentro de lo local, nosotros hemos visto que tenemos necesidades. Por ejemplo, el mismo arriendo de este lugar contempla dinero, y es necesario que nosotros también tengamos esa disposición para ofrendar, para poder cubrir aquellas cosas. También el sostenimiento pastoral es algo importante también, que es parte también de lo que nosotros debemos dar. De la misma manera, si algún hermano que está pasando necesidad, alguna hermana que es viuda, que no tiene familiares, la iglesia tiene que ayudar. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Si un hermano está sin trabajo mucho tiempo, la iglesia tiene que aportarle en algo a ese hermano. Si no, la oportunidad de trabajar en algo, poder ayudarle económicamente si está pasando por una necesidad. Eso es lo importante, el dar con propósito y con el propósito correcto. No se trata de dar por dar. Hoy día en la mañana veía un video, muy temprano, donde en estas famosas CAP, que se llama Conferencia Apostólica y Profética, que hacen donde este caballero que se llama Guillermo Maldonado, y daba testimonio a una persona, y esta persona decía, lo llamaron adelante y decía: bueno, yo quiero dar testimonio porque, bueno, yo sembré todo lo que tenía en esta conferencia apostólica, y a la semana, un poco de tiempo, me llamó un empresario americano que quería que yo me asociara con él
porque él tiene 200 restaurantes en Estados Unidos. Y todos, sí. O sea, él daba porque esperaba recibir algo mejor. Y el corazón con el cual damos también es algo relevante, también es algo importante. No se trata tan solo de dar, sino de dar algo que es agradable a Dios. Y lo estuvimos revisando en función a la parábola que el Señor, o sea, no la parábola, la historia que la Biblia nos muestra, donde estaba el Señor Jesucristo sentado frente a donde se entregaban las ofrendas, y dice que veo a una mujer entre medio de muchas personas. Los ricos daban de lo que les sobraba y esta mujer daba aquello que era todo su sustento. Nosotros hicimos el cálculo a nuestra época, en nuestro país, y aproximadamente el dinero que tenía esta mujer eran 150 pesos chilenos hoy día. Y ese era todo su sustento. Y ella dio todo lo que tenía. El punto es que lo que ella estaba haciendo era mostrar su dependencia de Dios. Era todo lo que tenía para sostenerse y ella dijo, no, Dios es quien me sostiene, no esto que tengo. Por poco, por mucho que sea. Eso es lo que tiene que llevarnos a nosotros a entender la importancia de la mayordomía y en particular, la mayordomía de nuestro tiempo, de nuestras relaciones, pero en particular también algo que nos duele mucho, que es la administración del dinero. ¿Ya? Lo importante es eso, hacerlo con el corazón correcto. En YouTube está esa sesión de la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a estar viendo de una manera bien introductoria, más bien, vamos a estar viendo cuál es el propósito de cada una de estas disciplinas espirituales. Hablamos de la oración, hablamos del estudio o de alimentarnos con la palabra de Dios, hablamos del ayuno, hablamos del servicio, hablamos de la adoración, hablamos de la mayordomía. Pero también vamos a ver que cada una de estas cosas tiene un solo propósito. Y ese propósito, como ya lo comenté anteriormente, es poder acercarnos a Dios, poder buscar más a Dios, poder estar más en comunión con Él. Pero eso va a dar a luz el fin último, que es el fruto. El fruto. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, fui yo quien los escogió a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nosotros somos llamados, hermanos, a dar fruto. A dar fruto. Y es por eso que lo que vamos a estar revisando el día de hoy es el fruto del Espíritu, que es el resultado de la espiritualidad. Y hoy día no vamos a estar hablando de cada uno de aquello que menciona el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, sino más bien algo introductorio. Dios mediante, la próxima semana vamos a ir analizando de una manera muy superficial, pero no por ello liviana, cada una de las partes que el fruto espiritual se muestra ahí en la epístola de Pablo a los Gálatas. Entonces vamos a ir viendo esta mañana la importancia del fruto del Espíritu. El fin de la vida espiritual es la búsqueda de Dios. Eso es algo de perogrullo, es lo básico para nosotros. Si nosotros estamos creciendo en nuestra vida de fe, tiene un resultado y eso es buscar la gloria de Dios. No es para nosotros, es para poder agradarle a Él de una mejor manera. Ahora, la búsqueda de Dios para la exaltación del nombre del Señor. La búsqueda de Dios produce un cambio en el cristiano que cada vez lo asimila al carácter de Cristo. Cuando tú buscas más a Jesús, cuando tú buscas más a Dios, el resultado de esa búsqueda va a hacer que tu vida va a empezar a cambiar. Tu carácter va a empezar a cambiar. Tú ya no vas a ser el mismo. Poco a poco, paulatinamente, tu carácter, tu vida, tu forma de ser va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque Dios nos selló por medio de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo a nosotros nos faculta y Él hace la obra en nosotros para irnos moldeando conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, el fin último de la espiritualidad es la gloria de Dios. Pero no hay nada que glorifique más a Dios que su Hijo. No hay nada que alegre más el corazón de Dios que su Hijo. Nada. Nosotros no seríamos agradables de ninguna manera delante de Dios si no fuera por medio de Jesucristo. Él es quien es la propiciación por nosotros. Él intercede, Él apacigua la ira del Padre, poniéndose a Él mismo antes, siendo un mediador entre Dios y los hombres. Por eso es importante entender esto. Nosotros no buscamos a Dios para agradarle más. Nosotros buscamos a Dios para glorificarle más. Porque lo único grato delante de Él
es la persona de su Hijo. Y cuando nosotros vamos siendo transformados en medida del carácter de Cristo, eso es agradable a los ojos de Dios, del Padre. Entre más nos parezcamos a Cristo, más agradables somos a los ojos de nuestro Padre Celestial. Él no quiere un Pablo Miranda. Él no quiere un Pablo Miranda. Él quiere a Jesucristo. Eso es lo que Él desea. Está transformando mediante de muchos procesos, de muchas situaciones, de muchas enseñanzas también a la vez, el carácter de este hombre. ¿Para qué? Para que sea conforme a Jesucristo. Eso es lo importante. Ese es el propósito del fruto. Ahora bien, por eso es que la transformación del cristiano para llegar al carácter del Señor Jesucristo es tan importante y trascendental. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reflejado en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el fin del cristiano es asemejarse más y más a Cristo. Lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. Tu persona no importa mucho. La persona que importa es Jesucristo. Y entre más tú te vas pareciendo a Cristo, más agradable eres delante de los ojos del Padre. Eso es lo fundamental en esto. Romanos capítulo 8, verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito de la elección. ¿Tú crees que Dios te escogió para salvación por ser lindo? No, es porque la idea es asemejarte a ti al carácter de Jesucristo, el único hermoso, el único que vale la pena imitar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo vemos también en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Clarito como el agua. Vístanse con la nueva naturaleza. Si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, ¿cierto? Que vamos a ir un poquito más adelante a ahondar un poquito más en eso. Pero la idea es que nosotros nos vistamos de esa nueva naturaleza. ¿Con qué fin? Con que nos vayamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, si nos parecemos y nos asemejamos al Hijo, nos vamos también asemejando al Padre. Entonces, eso es lo primero. El fruto es el fin de la santificación. O sea, el camino en verdad de la santificación es el fruto. A medida que vamos creciendo en el fruto del Espíritu, nosotros vamos cambiando, vamos transformando. Pero ahí hay algo que nosotros nunca debemos olvidar. Que en verdad no es el carácter de la persona lo bueno que es, lo justo que es, lo agradable o amable que es, lo que le va a traer la salvación. Eso nosotros debemos tenerlo más que claro. Porque si estamos hablando del fruto y de la importancia del fruto y de asemejarnos al Señor Jesucristo, uno pudiese pensar, bueno, entonces cualquier persona que trate de parecerse al Señor Jesucristo va a ser salvada. Pero ese no es el punto, ese no es el camino. La santificación, el cambio de tu carácter, es el fruto de la obra de Cristo, no la antecede. Tú no agradas a Dios por ser bueno. No hay nada bueno en ti. No hay nada bueno en ti. Y lo bueno que hay, estando en Cristo, es cuánto te pareces a Cristo. Y eso es lo fundamental en esto. Pero por eso, a veces uno malinterpreta estas cosas y piensa que, claro, uno debe ir cambiando y uno debe irse llenando de ciertas virtudes y desechando algunas otras. Pero uno nunca debe olvidar que no es ese cambio el que te produce la salvación. Es la salvación la que produce ese cambio. Y eso es importantísimo. Dios no salva a quienes son ética y moralmente correctos. No. Dios salva a pecadores para transformarlos a la estatura de su verdadero Hijo, Jesucristo. Jesucristo. No es por obras, es por gracia. No es por obras, pero como dice Pablo en los Efesios, es para obras. Y eso es el quid del asunto. Ahora bien, volvamos a repetir esto. El cristiano tiene que ir cambiando, tiene que ir transformando, tiene que ir siendo mejor, ¿cierto? Ir cambiando su carácter. Pero eso no es lo que te produce la salvación. Nadie se salva por ser obediente. Por favor, alguien que lea este pasaje de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sin embargo,
sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos claro. Estamos hablando del fruto, el cristiano va a dar fruto, pero el fruto es el producto de la salvación. El fruto no es lo que produce la salvación. Nadie es obediente a la ley, nadie puede cumplir la ley de Dios, nadie puede cumplir el estándar moral y ético de Dios. Jesucristo lo cumplió por nosotros. Y cuando Él realizó su obra, su Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él comienza a transformarnos y a asemejarnos a Cristo. Y es ahí donde ya, habiendo nacido de nuevo, teniendo esta nueva naturaleza, siendo sellados con el Espíritu Santo, nuestro carácter, nuestra vida va siendo transformada, asemejándose a el Señor Jesucristo. Y eso es, como les decía, lo que nos permite obedecer ya, estando en Cristo la ley. Sin Cristo no podemos hacerlo. Alguien que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está incapacitado de poder obedecer la ley de Dios. Pero en Cristo sí. Y eso es, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, tenemos que saber que no hemos sido salvos por obras, por ser buenos. Pero sí, luego de haber sido salvados, vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Así que esto es importante también que lo tengamos clarísimo. Hermanos, nosotros no nos debemos esforzar por ser buenos. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo eso? ¿Sabes cuál es el problema? Que si tú te esfuerzas por ser bueno, todo cambio no va a ser verdadero, no va a ser genuino, va a ser aparente, va a estar en tus fuerzas. Y un cambio que viene única y exclusivamente de tus fuerzas, en algún momento va a caer. En algún momento lo que estás fingiendo va a derrumbarse. Y eso es tremendo, es tremendo. Porque una cosa es ser transformados por Dios. Y esa transformación que hace el Espíritu Santo te lleva a ir avanzando. Puede que retrocedas a veces, puede que sí tropieces, pero vas a seguir. Pero hay muchas personas que de pronto aparentan un cierto grado de piedad, el cual está de la puerta de su casa hacia afuera, pero de la puerta de su casa hacia adentro no manifiesta esa piedad que manifiesta o que muestra públicamente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no debemos esforzarnos por ser buenos, nosotros debemos esforzarnos por buscar a Cristo, por buscar a Dios. Es esa búsqueda la que va a traer como resultado la transformación. ¿Se entiende la idea? Ya. A medida que nos esforzamos por glorificar a Dios en nuestras vidas, estas obras que provienen únicamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros, dan fruto en nuestras vidas. ¿Ya? Solamente cuando nos esforzamos en glorificar a Dios, en buscar a Dios, es cuando el fruto de esa búsqueda se traduce necesariamente en el fruto espiritual. Por eso mismo, hermanos míos, nunca debemos cometer el error que cometieron los Gálatas. La iglesia de Galacia, hubo un movimiento judaizante que les convenció de que era necesario volver a hacer aquellas cosas que la ley ordenaba, pero básicamente aquellas cosas que tenían que ver con el ritual. Pero Pablo les dice, ¿cómo se le ocurre a ustedes pensar siquiera en que puede alcanzar el favor de Dios por medio de la ley? Es imposible. Y ahí es donde le dice, este pasaje, esta versión, la NTV, es bastante fuerte en su lenguaje, pero en realidad déjenme decirle que en función al tema es liviano y no es tan fuerte. Por favor, que lee Gálatas capítulo 2, versos 2 al 3, capítulo 3, versos 2 al 3. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Eso es la idea. No podemos ser perfectos por nuestros propios esfuerzos. Nosotros debemos ocuparnos ¿en qué? En andar en el Espíritu, en buscar al Señor.
Y el fruto de esa búsqueda va a ser un carácter transformado. No buscar la transformación nosotros aparentando y forzando algo que no es. Por eso las disciplinas que uno se autoimpone, si no son por buscar al Señor de corazón, no tienen ningún propósito. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú? No respondas. Pero tú tienes una justicia mayor que la que tenían esos fariseos. ¿Por qué? Por medio de Cristo. No se trata de hacer cosas para mostrar. Ellos oraban, estos hombres, que Jesucristo le llama hipócritas, oraban en las plazas para que la gente los viera. Eso es lo que buscaban, aparentaban algo que no eran. Por eso le llama hipócritas, que implica ponerse una careta, ponerse una máscara, algo que no son. Era el término que se empleaba para los actores en ese tiempo, cuando representaban a alguien y se ponían una máscara. O sea, eso es lo que hacían ellos. Nosotros no necesitamos eso, hermano. Nosotros necesitamos buscar al Señor. En esa búsqueda del Señor vamos a ir siendo transformados de una manera genuina, lenta, paulatina en algunas áreas de nuestras vidas, pero finalmente vamos a ir siendo transformados. Y eso es lo que realmente importa. Ahora bien, teniendo claro que el fruto es, por así decirlo, la evidencia de que verdaderamente tú estás siguiendo a Cristo y que estás buscando al Señor, teniendo claro que no es el fruto el que te produce la salvación, sino más bien es la salvación la que te produce el fruto, teniendo claro que nosotros no debemos esforzarnos por aparentar ser, sino más bien, insisto, esforzarnos en glorificar al Señor para que de esa forma vayamos siendo transformados. Ahora recién vamos a caer en lo que el pasaje en Gálatas capítulo 5 nos va a decir referente al famoso fruto del Espíritu. Algo importante notar es que no se habla, a veces uno piensa que son los frutos del Espíritu, pero no son los frutos. En la Escritura no aparece el plural, aparece el singular, dice el fruto, que no es lo mismo que los frutos. Es un solo fruto. Pero ese único fruto tiene distintas partes o aristas, 9 en particular, según lo que nos muestra el pasaje ahí. Por tanto, es necesario señalar esto y que nos quede claro. Es un solo fruto. Y un fruto no crece de una manera desproporcionada. Un fruto. Todos los componentes de un fruto crecen simultáneamente. No es que yo crezca más en amor, pero no en gozo. Yo no puedo amar bien si no estoy gozoso. ¿Se entiende la idea? Yo no puedo ser manso, tener mansedumbre, pero no tener paz. Son cosas que van ligadas, van de la mano. Una va con la otra y van creciendo de una manera paulatina. Cuando usted ve una naranjita, ve la cáscara, ¿cierto? Adentro ve esta capa amarga, blanca, que se llama el mesocarpo. Y dentro están todos los gajos. Usted no ve que la cáscara crece y adentro no encuentra nada. No, va todo creciendo de una manera paralela, de una manera progresiva. Eso es el fruto, uno solo, con distintas partes, con distintas aristas. Ahora bien, luego de haber ratificado que la gracia de Dios es lo que produce la salvación, Pablo les dice a los Gálatas que existe una pugna entre la nueva naturaleza espiritual del creyente con la antigua. ¿Se acuerdan que Pablo a los colosenses le decían, vístanse con la nueva naturaleza? ¿Es por qué? Porque Dios nos ha dotado de una nueva naturaleza. ¿Pero qué ocurre? La concupiscencia que mora en la carne aún está. Y hay una pugna, hay una batalla. Hay una batalla. Por eso es que el fruto del Espíritu es algo que las iglesias comúnmente ven y revisan, analizan y estudian. ¿Por qué? Porque es algo que cuesta, que tiene que ver con el carácter de uno, con la vida de transformación. ¿Pero por qué yo no soy transformado? Porque hay una lucha con la carne que todavía está actuando en la vida del creyente. Ya no tiene el poder para esclavizarnos,
pero sí tiene poder todavía, actúa todavía, puede hacer algo todavía. Y es ahí donde nosotros voluntariamente podemos dejar que la carne apague al espíritu. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. De ninguna manera nosotros debemos permitir aquello. Entonces, nunca olvidemos, hay una pugna entre el espíritu y la carne. Y eso es lo que el apóstol va a manifestar en ese pasaje, el introductorio a el fruto del espíritu en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? Así que les digo, vivan por el espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero, si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Note esto. Dice, los dos se oponen, la carne y el espíritu, entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablé de que lo que implica el señorío es que uno es esclavo de alguien? Aquí no hay nadie libre. Las personas dicen, no, libertad, la revolución. ¿A dónde? No son libres, son esclavos de eso. No son libres de nada. O tú eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo. Así de simple. No hay otro término medio acá. La lucha que hay entre la carne y el espíritu en el creyente es de la misma manera. Es de la misma manera. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. O tú haces la voluntad de la carne o tú haces la voluntad del espíritu. Tú no existes aquí. Así de sencillo. Así de sencillo. Y esa pugna es real y el cristiano está en esa pugna. Estamos metidos en ella. Y no podemos abstraernos de esa realidad. Por eso, ahí es donde viene el fruto del espíritu. El fruto del espíritu es aquello que se antepone a las obras de la carne. Pero por eso es importante señalar primero esto. Recordemos, hemos sido salvados, fuimos regenerados, estamos en el proceso de santificación, pero la carne todavía está ahí. Todavía está ahí. Y ahí es donde viene esa lucha que existe y que no podemos negar de ninguna manera. La lucha que el mismísimo reformador Martín Lutero tuvo. Cuando él comenta sobre esto, sobre este pasaje en Gálatas, él dice lo siguiente, miren. Martín, se habla a sí mismo. Martín, ya que tienes carne, jamás te encontrarás sin pecado. Por tanto, sentirás la batalla en la carne. De acuerdo a lo dicho por Pablo, la carne resiste al espíritu. Por tanto, no desesperes, sino resiste. Y no satisfaga sus deseos. De esta manera no estarás bajo la ley. Y cuando se refiere a la ley, el apóstol Pablo en Gálatas no se está refiriendo a la ley que dio Dios, sino que se está refiriendo a la ley del pecado que vive en la naturaleza del hombre. Cuando dice, si ustedes obedecen al Espíritu, en este pasaje, no están bajo la ley, no se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a la ley del pecado que mora en uno. A eso se está refiriendo. Entonces, eso es relevante. Todos estamos bajo la ley. El Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. La ley sigue, nosotros seguimos bajo la ley. El punto es que como Cristo la cumplió por nosotros, la justicia que tenemos es por medio de Cristo Jesús. Y a la vez vamos siendo transformados en esa justicia y vamos dando fruto, el fruto del carácter de Cristo. Entonces eso es importante notarlo. Ahora bien, el apóstol Pablo mismo hablaba y reconocía esta lucha interna que existía en su ser, la lucha que cada uno de nosotros tiene. Pero tiene que, en primer lugar, un cristiano tiene que saber que esa lucha existe y en segundo lugar tiene que dar la pelea. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 23 al 25. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios,
Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Está esta nueva naturaleza espiritual en nosotros, pero también está la vieja naturaleza, que va a estar ahí presente y que nosotros tenemos que dar la pelea. ¿Cómo damos esa pelea? ¿Haciendo lo contrario? No, ya vimos que no. La pelea es buscando al Señor, andando en el Espíritu. Esa es la única solución para que nosotros podamos ganar esa batalla. Buscando al Señor, estando sujetos a Él. Si estamos sujetos a Él, vamos a triunfar. Si no, no hay manera alguna en que lo podamos hacer. Es así que el apóstol Pablo continúa a los Gálatas diciéndolo en el versículo 19 al 21. ¿Quién lo puede leer? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese que aquí el apóstol Pablo sí habla en plural. Sí dice obras. No, aquí no dice el fruto de la carne. Dice las obras de la carne, el trabajo de la carne, la actividad de la carne produce estas cosas: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio. Lo otro pareciera como muy fuerte, ¿cierto? Pero fíjense, odio, discordia, celos, al mismo nivel. Todo esto te hace, puede que tú no cometas inmoralidad sexual, pero si tú estás con celos, ira, rivalidad y disensiones, estás en el mismo nivel. Aquí no hay un grado distinto para eso. Sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, nosotros hemos sido salvados por el Señor. De la misma manera no debemos permitir que nuestra naturaleza carnal se escape con los tarros y haga lo que hacía antes. Porque hemos nacido de nuevo y debemos revestirnos del nuevo hombre. Debemos revestirnos del nuevo hombre. Porque esas cosas que la carne hace son las que producen la condenación eterna a aquellos que no conocen a Cristo. Por tanto, temamos, tengamos cuidado. Ahora, esas son las obras de la naturaleza pecaminosa, lo vuelvo a repetir. Aquí sí habla en plural, habla del trabajo de la carne. Lo que produce la carne es esto. Marcos 7:20 al 22, lo que dijo el Señor Jesucristo. Recordemos esto. Lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Títulos muy similares a lo que el apóstol Pablo menciona en ese otro pasaje. Del corazón del hombre, el corazón del hombre, el ser del hombre está contaminado. Cuando hemos nacido nuevo, nosotros ya no somos esclavos de eso, pero sí, lamentablemente, de manera voluntaria podemos volvernos a someter a aquellas cosas. Y eso es lo que de ninguna manera un creyente debe hacer. Entonces, ¿cómo va a contrarrestar esas cosas? De esta forma. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es así como llegamos al fruto. Reconociendo esta lucha, reconociendo que no es el fin del cristiano, sino más bien el proceso del cristiano. Los frutos son lo que se va a ir dando, el fruto es lo que se va a ir dando en medida que el cristiano vaya creciendo y madurando en la fe. Pero el fruto, un solo fruto, con distintas partes, que son estas que aparecen acá, es lo que contrarresta las obras de la carne. Es todo lo contrario. Si en las obras de la carne vemos inmoralidad, lo que refleja el fruto es pureza. Si lo que abunda por parte de las obras de la carne es el odio, lo que abunda por parte del fruto del Espíritu es amor. Y es así como Dios mediante la próxima semana vamos a estar viendo
la segunda parte de esto tan hermoso que nos muestra la Escritura, que es el fruto del Espíritu, pero que también va ligado a las disciplinas espirituales. Es el resultado de las disciplinas espirituales.